Hola, mi nombre es Juan Ignacio Guzmán, soy gerente general de Gem Mining Consulting y el día de hoy voy a presentar una solución que hemos desarrollado para planificación minera estratégica de Rajo llamada DeepMine. Antes de dar inicio, me gustaría comentarles dos cosas. La primera es que durante el desarrollo de este webinar vamos a solicitarle a aquellos que quieran recibir una demo la próxima semana de DeepMind que se inscriban generando su nombre, correo corporativo y empresa para recibir el demo. Ahí al final de la presentación les voy a comentar en qué consiste y cómo lo pueden usar. Por otro lado, ya, también me gustaría comentarles que todas las preguntas que hagan y que dejen en el chat las vamos a registrar y durante los próximos días nos contactaremos con ustedes para resolverlas. ¿Ya? Ahora, me gustaría partir brevemente comentando quiénes somos, ¿ya? ¿Qué es GEM y por qué desarrollamos DeepMind? ¿Ya? Lo primero, GEM es una empresa minera consultora para la industria minera que está basada en Santiago y tenemos oficina en Singapur. Hacemos trabajos para todo el mundo y probablemente algunos de ustedes ya nos conocen, ya sea por planificación minera estratégica, que es una de nuestras áreas, o alguna de las otras 5 áreas de negocio que tenemos: economía, analítica, evaluación, ambiente, sociedad y estrategia. Ahora, en general, en GEM hemos querido desde los inicios, hace ya 17 años, eh, ser el pavimento de la minería del futuro para que las empresas mineras y la sociedad transite hacia la minería que todos buscamos en el futuro. Es ahí donde nace la necesidad justamente de tener una herramienta de planificación minera estratégica de Rajo que sea moderna, que sea eh, versátil, pero también que responda a los desafíos modernos de la planificación minera estratégica. ¿Y cuáles son esos desafíos? Como todos los que están acá saben, hoy día nos enfrentamos con muchos desafíos para convertir los recursos en reserva. En particular, tenemos desafíos económicos, ¿ya? Y ahí obviamente sabemos los que están acá que, claro, mientras el precio de algunos commodities se ha disparado en los últimos meses, como el cobre y el oro, hay otros commodities como el hierro que se han mantenido constantes, pero en general hay mucho movimiento en los mercados y en general estamos en un periodo de boom en muchas de las industrias. Ahora, ese periodo de boom en alguna industria muy probablemente se va a mantener, entre otras cosas porque los recursos geológicos que se están descubriendo, o bien por calidad o cantidad, no compensan la caída de las leyes que hoy día estamos viendo en las minas operativas. Entonces, es muy probable que cuando las empresas mineras el año pasado estaban generando sus ciclos de planificación, usaran precios, por ejemplo, del cobre de $4 la libra o $4.50 la libra, en circunstancias que es muy probable que este año esos números suban a entre 4.50 y 5. Y nuestra expectativa es que para poder cerrar la brecha que existe entre la oferta y la demanda de aquí al 2035, es decir, en 10 años más, vamos a necesitar precios de largo plazo entre $7 y $8 la libra. Entonces, lo que quiero decir es que en los últimos 20 años en general, la industria del cobre ha ido viendo que su precio a largo plazo aumenta y obviamente eso tiene implicancias muy importantes en la planificación minera estratégica. Lo que nosotros prevemos para los próximos 10 años es que ese precio va a seguir aumentando hasta que alcance los niveles que dije recién. ¿Cuál es la implicancia de eso? De alguna forma eso nos lleva a preguntarnos si es que los métodos que estamos usando, las herramientas que estamos usando para poder generar reservas y efectivamente recursos explotables, son los más idóneos en circunstancias que muy probablemente el plan que estemos desarrollando este año a un cierto precio, el próximo año ya no sea válido porque el precio va a ser mayor. Algo similar está ocurriendo con el oro, no necesariamente esto ocurre con el hierro y otros commodities. Entonces es muy importante al momento de hacer este ejercicio entender que no solamente hay una tendencia detrás que nos está haciendo cada vez más expandir las reservas de las operaciones actuales, aumentando la tasa de conversión de recursos a reserva, sino que muy importantemente
lo que necesitamos son herramientas que también den cuenta de que a futuro no conocemos el precio y por lo tanto ahí tenemos un mecanismo de incertidumbre. Por otro lado, los recientes eventos en Medio Oriente han llevado que en las últimas 2 semanas el shock de precios de la energía a nivel mundial empiece a escalar y ya empiece a llegar a Chile, a Perú o al resto de Latinoamérica. Eso de alguna forma es algo que va a marcar la pauta de este segundo semestre y eso idealmente también debería estar incorporado en los planes que hagamos este año. Sabemos que el precio de la energía es uno de los grandes inputs o insumos que tiene la minería de Rajo y eventualmente no solo el diésel, sino que el precio de la energía en general esperamos suba a niveles que por lo demás son inciertos y van a depender críticamente de cómo se desarrolle la situación en Medio Oriente. Adicional a lo anterior, la planificación minera de estrategia hoy día se enfrenta en muchas industrias a recursos cada vez más profundos, cada vez más complejos desde el punto de vista metalúrgico, ¿ya? Donde hay incertidumbres importantes de cómo vamos a poder extraer en la práctica, en las plantas de proceso, estos elementos, y muchas veces esa incertidumbre no se refleja en el momento de generar los planes o generar las envolventes económicas. Justamente lo que vamos a ver con DeepMind es que esta es una herramienta que permite no solamente incorporar incertidumbres en los precios de los commodities que produce la mina, sino que también incorporar incertidumbre en los costos y eventualmente incertidumbre a nivel del modelo de bloque. Ahora, pasando de lleno a DeepMind, DeepMind nació el 2012 como un producto más bien interno en GEM de uso para la consultoría. Ya la versión 4 la empezamos tímidamente a vender como licencia y ya la versión 5, que es la que lanzamos ahora, se está vendiendo como licencia. Y lo que yo resaltaría de todo este camino a lo largo de ya prácticamente 14 años es que DeepMind nació en un mundo donde todo estaba dominado por una planificación estratégica basada en el algoritmo de Lerch-Grossman, ¿ya? Que era el algoritmo clásico de 1965, determinístico, y que asumía que yo podía extraer todos los bloques de forma simultánea. Obviamente ese algoritmo en ese entonces ya estaba muy cuestionado y lo que nosotros quisimos hacer fue expandir la frontera del conocimiento, incorporando el concepto de lo que se conoce hoy como DBS, Direct Block Scheduling, es decir, un, un programa de extracción, ¿ya? Donde definimos qué bloque extraer, cuándo extraerlo y dónde enviarlo, pero ligado a la operativización que es necesaria para que el resultado sea una guía fuerte de diseño. Y eso fue la introducción del concepto que en ese entonces era nuevo de pseudofase. ¿Ya? La pseudofase no es una fase operativa con rampa, más bien es una guía fuerte de diseño que le permite al planificador pasar del concepto de pit anidados, que es el típico esquema que se usa hasta el día de hoy muchas veces para dividir el problema espacial en fases, a pseudofases que le permitan al planificador o a dos planificadores distintos generar fases ancladas en esta pseudofase y operativizarlas luego de una forma más simple, entendiendo que ahora estas fases cumplen con todas las restricciones que el problema tiene, restricciones de mezcla de planta, obviamente restricciones de alimentación mineral disponible para poder efectivamente alimentar planta en todo momento, etc. Ahora, dentro del alcance y las capacidades de DeepMind, yo diría, y lo vamos a mostrar en breve, DeepMind es una herramienta que fue diseñada con una tecnología de la década del 2010 y que hemos ido mejorando con la tecnología de esta década, ¿ya? Una de las visiones que tuvimos en DeepMind cuando lo empezamos a desarrollar el 2012 es que este tenía que ser un algoritmo deep,
¿ya? Por eso el nombre DeepMind. Ahora, los algoritmos Deep en ese entonces no eran tan famosos como hoy día, pero básicamente son algoritmos de redes neuronales que permiten desarrollar la búsqueda de, en este caso, espacios factibles de fases para poder resolver un problema económico como es el de extraer los recursos minerales al mayor valor posible para la compañía. Ahora, estos algoritmos nos permiten, por ejemplo, estar pensando en un DeepMind 6 que ya cuente con inteligencia artificial y que vaya aprendiendo de la planificación y de las características que tiene la mina o la empresa para que cuando van cambiando los parámetros de planificación año a año, el software pueda ir resolviendo de forma más asertiva y rápida las variables de diseño y eventualmente el cómo extraer el mayor valor de el software. Ahora, eso es el futuro. Hoy día en DeepMind 5 no tenemos inteligencia artificial, pero el algoritmo ya está prehecho para poder hacer ese ajuste. Lo que sí tenemos y lo que vamos a mostrar es que hoy día tenemos un algoritmo que es simple de usar, en términos de nivel de usuario, o sea, las capacitaciones de DeepMind duran unas pocas horas, ¿ya? Y no días, ¿ya? Y rápidamente los planificadores pueden empezar a usarlo. Ahora, obviamente tiene una serie de características nuevas que hacen que el uso sea clave para ir aprendiendo cómo usar mejor la herramienta, ¿ya? En particular, me refiero a la interfaz de incertidumbre, ¿ya? Pero también a la propia interfaz de pseudofase, ¿ya? Al no ser estas características comunes de los demás software de planificación minera estratégica, obviamente exigen que el planificador vaya probando la herramienta y vaya aprendiendo y vaya extrayendo de esa forma el mejor valor, ¿ya? Ahora, en DeepMind básicamente podemos integrar toda la información técnica económica del proyecto o la operación con el objetivo de extraer el plan no operativo, pero operativizable, que genere el mayor valor para la compañía, ¿ya? Y comparado con otros software equivalentes, hemos podido aumentar el NPV o VAN entre un 5 a un 20% dependiendo de el software y el proyecto u operación, ¿ya? Hoy día tenemos un modelo de implementación y soporte que nos permite justamente ofrecer esto a una escala de mercado, ¿ya? Tenemos una forma de licenciamiento y configuración. A todos aquellos que quieran entender un poco más respecto a eso, nos contactan y eventualmente podemos comentarles en privado. Tenemos una implementación personalizada, ¿ya? La idea es poder reflejar la lógica de la planificación, los flujos de trabajo y KPI, capacitación y gestión para asegurarnos que el uso sea correcto, asistencia continua, o sea, nuestros clientes muchas veces, ya sea por problemas desde la carga a cualquier parte de uso del software, que generalmente no están asociados a problemas del software, sino que a formas de usar el software, nos contactan y nosotros ayudamos a resolver los problemas. Pero también yo diría la asistencia continua es una muy buena oportunidad para que nuestros clientes nos digan qué les gustaría que DeepMind tenga para de esa forma ir incorporándolo de forma continua en las distintas desarrollos que vamos haciendo. Este es un software vivo que tiene un equipo desarrollador y que se mantiene constantemente actualizado. Ya estamos trabajando en la versión 6 y tenemos un listado importante de funcionalidades que queremos introducir, mejorar o eventualmente modificar. Obviamente esta licencia también da uso a poder obtener las actualizaciones que generalmente considera un software de esta naturaleza, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios más importantes de DeepMind en la planificación estratégica de rasgos? Yo diría primero la flexibilidad y agilidad en la planificación. Este es un software que nos permite eh, probar distintas configuraciones y ver cómo podemos extraer el mayor valor, ¿ya? Tiene una inteligencia avanzada de planificación. Este software fue construido con planificadores
y es para planificadores. No es solamente una herramienta matemática, sino que sigue muchas de las lógicas de la geología, la planificación, pero también la economía de minerales. Es más rápido e inteligente que software de la competencia y tiene una serie de funcionalidades que la verdad lo hacen un software único en su especie, que es lo que les vamos a comentar en un rato más. Em, DeepMind utiliza, yo diría, tres algoritmos relevantes, ¿ya? Que son importantes de tomar en cuenta. El primero, utilizamos para poder separar el espacio, ¿ya? En volúmenes que sean más acotados para resolver el problema, el concepto de pit anidado, pero distinto al Lerch-Grossman, ¿ya? Como ya les había contado, en el año 1965, Lerch-Grossman generaron su famoso algoritmo matemático en el cual básicamente la extracción se produce de forma instantánea, lo que evidentemente no es el problema real que tiene la minería. El año 2008 se mejoró ese algoritmo en términos computacionales para hacerlo más rápido y de esa forma correr modelos de bloque cada vez más grandes, pero, y ese es el modelo de pseudoflujo, nosotros DeepMind partimos incorporando el modelo de pseudoflujo y fuimos el primer software que incorporó este modelo el año 2012, ¿ya? Lo que hacía que fuera efectivamente mucho más rápido que los otros software de la competencia que usaban Lerch-Grossman, pero a lo largo de estos años prácticamente todos los softwares han cambiado a pseudoflujo. Ahora, lo interesante es que nosotros, al incorporar incertidumbre, hicimos una innovación académica y generamos un código para hacer el algoritmo pseudoflujo con incertidumbre. Que eso no está publicado en la literatura, es propietario de GEM y que nos permite resolver un problema que es el de los pitanidados considerando incertidumbre. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Al lado izquierdo tenemos la clásica generación de pit anidados usando el famoso revenue factor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos generando envolventes económicas, ¿ya? A precios crecientes de los commodities que queremos explotar. Eso nos genera una serie de pit anidados que son pit que van creciendo desde el menor costo al mayor costo, ¿ya? Y la lógica, cuando el planificador minero toma estos pit anidados y empieza a desarrollar fases dentro de los pit más pequeños y luego empieza a ampliar las fases hacia afuera, es que en esencia lo que está haciendo es construir un plan que parta desde donde hay un menor costo de explotación y continúe hacia los mayores costos de explotación. Ahora está muy mostrado y demostrado en la literatura que esa secuencia no necesariamente maximiza el VAN o NPV de la operación, porque minimizar el costo en el tiempo no es lo mismo que maximizar el valor, ¿ya? Es por eso que esta secuencia es importante, pero definitivamente no es una secuencia que garantiza el mayor valor. Es importante entender entonces que los pitanidados, ¿ya? Que puede ser la herramienta que algunos de ustedes sigan usando, tiene esta limitante, ¿ya? Ahora ha sido ampliamente usado en la industria por los últimos 30 años, pero claramente no nos garantiza llegar al mayor valor. Eh, Ahora, desde el punto de vista computacional, construir estos pitanidados es valioso porque sabemos que la planificación minera estratégica óptima va a estar dentro y contenida dentro de estos pits finales que se construyen con el revenue factor. Por otro lado, ya el risk factor es, eh, es un algoritmo nuevo, ya que lo incorporamos en DeepMind 4 y que viene del algoritmo pseudoflujo estocástico, que nos permite construir pitanidados, pero ahora no con el concepto de construir desde menor costo a mayor costo, sino que con el concepto de construir desde menor riesgo a mayor riesgo.
Entonces, por ejemplo, si tenemos riesgo en los precios, en los costos, en el modelo de bloque, en la recuperación metalúrgica, etcétera, lo que este algoritmo de risk factor nos permite construir es una secuencia de pit anidado en la cual partimos desde el pit más seguro, con menos incertidumbre, y terminamos con el pit con mayor incertidumbre. Entonces, para poder generar un plan minero estratégico con risk factor, en lugar de revenue factor, en realidad lo que le estamos diciendo al software es, no queremos un camino que sea de mínimo costo. Lo que queremos es construir un camino de mayor valor, pero que siga el mínimo riesgo. ¿Ya? Ese concepto es clave. Cuando lo lanzamos algunos años atrás, personalmente creo que la industria no estaba preparada porque todavía el tema de los riesgos era un tema que se estaba viendo a nivel de planes ya hechos, pero no para poder hacer el plan. Hoy día creo que la industria está obligada a empezar a incorporar en su planificación minera estratégica el concepto de riesgos, por lo que decía antes. Los precios del cobre, el oro, el hierro, etcétera, son inciertos. Los costos de algunos de los insumos este año y crecientemente en los últimos años se ha vuelto más incierto. Y los modelos de bloque, particularmente en lo que respecta a la recuperación metalúrgica, la dureza y algunas otras variables, en algunas minas se ha vuelto mucho más complejo de predecir y por lo tanto efectivamente tener la posibilidad de construir un plan de mayor valor, pero a mínimo riesgo, es algo que creemos es una revolución en el problema de la planificación minera estratégica. Ahora, DeepMind funciona, y esto ya lo venimos diciendo hace muchos años y probablemente algunos de ustedes ya no hayan escuchado, a través de estos algoritmos Deep, ¿ya? Que lo que hacen es construir árboles de alternativas hacia adelante y luego lo que van haciendo es podar estos árboles por las ramas que tienen mayor valor, menor riesgo o cualquier otra característica que el usuario haya incorporado. Entonces, para construir un nodo del árbol, lo que hace DeepMind es usar el conocimiento minero para construir lo que podría ser la explotación de una fase en un periodo de tiempo. Obviamente, como el problema de fases es endógeno a DeepMind, DeepMind no sabe cuáles son las fases, por lo tanto lo que hace es probar miles o millones de alternativas, dependiendo del tiempo que el usuario tenga disponible, para ver dónde posicionar fases que cumplan con las características y restricciones mineras y geotécnicas, pero también que cumplan con lo que la planta necesita y eventualmente con el concepto económico, ¿ya? Y a partir de ahí, en los periodos empieza a avanzar en la explotación a partir de las fases que va posicionando. Entonces, al cabo de ciertos periodos, típicamente años, el software es capaz de decir, mira, si yo desarrollo esta secuencia de explotación, este va a ser el flujo económico de materiales, de alimentación a planta, de commodities producidos, etcétera. Y ese flujo traído a valor presente o incluso sin descontar nos genera tal y cuales ganancias económicas y de alguna forma, de esa forma va viendo cuáles son las mejores alternativas de explotación. Esto no es distinto a lo que hace el planificador minero cuando desarrolla un plan estratégico, o sea, toma los pit anidados y dice ya, dado estos pit anidados, ¿cómo hago las fases? Ahora, los pit anidados son una guía para la planificación, pero no es estricta. ¿Qué quiero decir con esto? Que DeepMind no está obligado a hacer una fase dentro del pit 1 teniendo el PIT 2, 3 y 4 disponible, ¿ya? Más bien lo que hace es privilegiar en sus nodos el PIT 1, pero obviamente dar chance a partir la explotación por un PIT 2 también, y en la medida que se muestre que genera más valor, eventualmente se puede quedar con una fase que parte en un PIT distinto al 1, ¿ya? Vamos a hacer una breve demostración del software. Obviamente, para aquellos que se inscriban, y les recuerdo que si anotan en el chat su nombre, su email corporativo y la empresa, nos contactaremos después del webinar para hacerles llegar
un demo de DeepMind que podrán usar por 3 semanas y en ese demo, además del manual y un video instructivo con mucho más detalle que el que voy a hablar ahora, pueden efectivamente aprender a usarlo, pero también obviamente podemos hacer una sesión gratuita para poder enseñarles a cargar el modelo que tienen y empezar a usar el software. Ahora, desde el punto de vista de DeepMind, DeepMind básicamente tiene esta estructura, está dispuesto en una serie de bloques que tienen una lógica geominero-metalúrgica, ¿ya? Y económica. Partimos por un GeoModel que básicamente contiene toda la información del modelo de bloque, ¿ya? Este GeoModel lo podemos ver gráficamente, lo podemos estudiar cuantitativamente y lo podemos configurar. En el caso particular de DeepMind, como es un modelo DBS que trabaja bloque a bloque, o sea, nunca pierde esa granularidad, nunca agrega bloques en un banco o en una fase como se hace en otros software, es muy importante entender que obviamente mientras mayor sea el número de bloques, más tiempo de cálculo toma, pero en nuestro servicio de consultoría hemos trabajado con modelos de bloques de 15 millones de bloques y los tiempos de resolución pueden ser menores a 1 hora dependiendo de la complejidad que tenga la operación. ¿Ya? Y por lo tanto, el modelo bloque en general no es una restricción, pese a que DeepMind trabaja bloque a bloque. ¿Ya? Ahora, volviendo al dashboard, después tenemos un medio ambiente minero. En ese medio ambiente minero, el usuario configura las características de la mina, la planta, los costos, las capacidades, las restricciones, que pueden ser no solamente restricciones de capacidad nominal, sino que también restricciones de dureza, mezclas, etcétera, las recuperaciones por unidad geológica y también se pueden generar una serie de filtros para poder eventualmente aguas abajo o bien reportar restricciones adicionales que sean poco comunes o derechamente reportar en la solución alguna variable que el usuario esté revisando. Entonces, yo iría a nivel de restricciones que se pueden incorporar. DeepMind es una herramienta muy poderosa porque en general y a través de los servicios de consultoría que hemos desarrollado ya durante 14 años con la herramienta, hemos podido ir agregando la gran mayoría de las complejidades que tienen las operaciones, de tal manera poder hacernos cargo de toda esa complejidad. ¿Ya? Entonces yo diría el medio ambiente minero es uno de los medio ambientes más potentes que hay en la industria y también DeepMind 5 tiene algunas posibilidades bien interesantes porque como cada uno de estos medio ambientes puede variar, justamente la idea de la planificación minera estratégica es poder generar alternativas, por ejemplo, a la capacidad de mina o capacidad de planta, etcétera. DeepMind 5 trae un robot que te permite configurar todas las alternativas que tú quieres y estos medio ambientes se crean de forma automática y después se echan a correr de forma automática. Entonces, el trabajo del planificador es básicamente el trabajo de pensar hacia dónde podría estar el mayor valor, cuáles podrían ser las alternativas más relevantes y después probar con DeepMind tus hipótesis, ¿ya? Y cada vez menos, y creemos que hacia allá va el mundo, el planificador tiene que programar o entrar en todos los números a la configuración, que es una configuración preestablecida, etcétera. Por otro lado, y como les mencionaba antes, DeepMind trabaja con el algoritmo de pseudoflujo y pseudoflujo estocástico con el objetivo de generar pitanidados que van a ser una guía, pero no necesariamente estricta, para el problema de planificación minero estratégico. ¿Ya? Entonces, acá básicamente el usuario tiene la posibilidad de incorporar revenue factors, ¿ya? Pero, como lo había mencionado antes, también tiene la posibilidad de incorporar riesgos, ¿ya? Y esto es bien importante porque se pueden incorporar, por ejemplo, distribuciones de probabilidad para el precio de los commodities, para las leyes, por zona, por unidad geológica, etcétera,
para las densidades, las recuperaciones metalúrgicas, los costos planta, los costos de transporte, los costos mina y los costos en botadero. Todas estas variables podrían ser inciertas, ¿ya? Y al momento de generar un conjunto de pitanidados con riesgo, lo que DeepMind nos va a mostrar, como lo mencionaba anteriormente, es básicamente un conjunto de pitanidados desde menor riesgo a mayor riesgo, o dicho de otra forma, desde el mayor nivel de confianza al menor nivel de confianza. Obviamente, en el mundo complejo que vivimos hoy, ¿ya? Y donde por un lado buscamos el máximo valor, pero por otro lado también necesitamos generar un cierto nivel de confianza al inversionista, es clave poder mostrarle al inversionista que a lo mejor ir a una fase adelantada que genera harto valor, pero tiene mucho riesgo, puede ser contraproducente respecto a ir a buscar una fase más segura, que a lo mejor es de menor valor, pero que nos va a permitir tener el tiempo necesario para reducir el riesgo de la fase que a lo mejor todavía requiere más pruebas o más sondajes para poder reducir su nivel de incertidumbre. ¿Ya? Volviendo al dashboard, después del pit collection tenemos lo que llamamos el ambiente económico. El ambiente económico puede ser estocástico o determinístico. Acá podemos poner todo el vector de precios de los distintos commodities, podemos también poner simulaciones de precios de esos commodities, los costos de venta y también los impuestos y royalty. Acá, en este ejemplo, la tasa royalty está en 0%, pero la verdad es que uno puede incorporar royalties tan complejos como el royalty que tiene en Chile, donde existe un royalty ad valorem, existe un royalty asociado al margen operacional con ciertas restricciones, o sea, eh, toda la naturaleza royalties puede entrar en esta evaluación. Eso es algo que en general a nivel de planificación minera estratégica se tiende a no hacer, pero con la complejidad creciente de los sistemas tributarios y con la incertidumbre muchas veces de los sistemas tributarios, nuestra recomendación es empezar a incorporar los impuestos desde el plan minero, ¿ya? Porque eventualmente, y lo hemos visto en la práctica, incorporar impuestos importantes o tasas de royalty ad valorem importantes puede no solamente modificar la envolvente económica, sino que eventualmente modificar la macrosecuencia de explotación. ¿Ya? Ahora, todos estos cuatro elementos que se definen y que lo define el usuario, ¿ya? Finalmente se llevan todos a un plan minero, ya que básicamente el usuario configura. Y aquí en esta configuración es donde también tenemos robots que le permitan al usuario probar sin tener que construir cada vez un plan distinto como los que están acá, sino que más bien integrar en un robot único todas las variantes que quiere y después DeepMind se asegura de construir todos los templates de planes para correr, ¿ya? Entonces yo voy a mostrar un ejemplo de el tipo de variables que el usuario puede ingresar para poder encontrar el plan minero estratégico óptimo. Primero, el usuario define un long máximo al que quiere llegar. No significa que DeepMind va a construir un plan a esa cantidad de años. Significa que DeepMind no va a mirar más allá de esa cantidad de años, pero el plan óptimo podría cortarse antes, ¿ya? El usuario define cuántas fases activas o algunas otras variables de fases, el largo máximo, el ancho mínimo, etcétera, quiere tener cada año, ¿ya? Y también define algunas otras variables que son propias del algoritmo, y esto lo enseñamos en la capacitación. Yo diría lo más importante para efectos de cómo funciona el algoritmo es que DeepMind me permite construir árboles poco densos, que es el Quick Mode, lo que básicamente busca pocas alternativas, pero alternativas que sean valiosas. El Balance Mode me permite construir miles de alternativas y el Deep Mode me permite construir millones de alternativas. ¿Cuál es el costo de moverse hacia la derecha? Tiempo. ¿Ya? Típicamente en un modelo de bloques de 5 millones de bloques, Quick Mode puede tomar minutos, el Balance Mode puede tomar decenas de minutos y el Deep Mode puede tomar centenas de minutos, ¿ya? Entonces, hay un tema de tiempo. Nosotros que usamos y somos los principales usuarios de DeepMind, generalmente corremos
los planes iniciales en Quick Mode para aprender un poco el depósito y después corremos generalmente en Balance y ya cuando estamos más o menos seguros de una configuración, corremos el Deep para ver si es que existe algún pequeño valor adicional que pues, se puede agregar en alguna rama que no logramos ver durante el balance. Por otro lado, en términos del target o la función objetivo para el usuario, la optimización puede ser hecha a través de maximizar el NPV o VAN, que típicamente es lo que hacen las empresas, pero también DeepMind permite maximizar el flujo de caja hasta un cierto año y de ahí en adelante el VAN. ¿Ya? Esta es una configuración que originalmente no teníamos, pero que uno de nuestros clientes nos pidió incorporar porque básicamente cuando sufrieron un tema de caja y estaban cortos de caja, querían hacer un plan a 3 años que generara la mayor caja posible y de ahí en adelante retomar el concepto de máximo valor de largo plazo a través de un NPV. Y el uso de planta también puede ser la función objetivo, es decir, yo quiero que entre todas las plantas que haya, el plan se enfoque en llenar tal o cual planta por sobre todos los otros conceptos de valor económico, descontado o no descontado. ¿Ya? Ahora, estas son alternativas que tiene el usuario, pero la verdad es que en general gran parte de las empresas mineras usan el VAN como función objetivo y hay otras variables acá que me permiten configurar también la operación de la mina con stocks, por ejemplo, de priorizar extracción de minas sobre stockpile. En algunas versiones anteriores de DeepMind elegía bloque a bloque qué era más valioso, si mandar un bloque de la mina a la planta o mandar un bloque del stock a la planta. Y muchas veces ganaba el bloque del stock, lo que hacía que en algunos periodos la mina fuera subutilizada en términos de sus recursos. Si uno aprieta a priorizar mina sobre stockpile, básicamente lo que hace es tratar de usar todos los recursos de la mina y una vez que ya la mina empieza a no poder completar la planta, empieza a usar el stock. ¿Ya? Y hay una serie de otras configuraciones en detalle que encantados de mostrárselas caso a caso a aquellos que quieran usar el demo, pero a grandes rasgos acá uno hace la configuración de lo que llamamos el solver. También podemos incorporar un sinking rate que pueden ser un cierto número de bancos por año máximo o sumar funciones de productividad por el área. ¿Ya? Y esto es algo que también hemos trabajado con algunos clientes en DeepMind. Podemos decirle que el plan y la fase no baje más de 10 bancos al año, pero también podemos decirle en lugar de eso que los equipos que tenemos tienen un cierto nivel de productividad en toneladas por año, dado un cierto nivel de área. ¿Ya? Entonces, DeepMind, en la medida que empieza a construir la fase, empieza a ver que las productividades en el área que tienen cada banco disponible son distintas y por lo tanto el número de bancos que puede bajar termina siendo endógeno al diseño de la fase, que es lo que ocurre en la vida real. ¿Ya? Entonces, en particular, DeepMind permite trabajar con representaciones más complejas y más realistas. ¿Ya? En el Pit Collection le decimos a DeepMind si queremos que use los pit o no que hayamos construido en los pit anidados y hasta qué punto queremos que los respeten. Un 80% significa a grandes rasgos que mientras no me haya comido el 80% del pit 1, no puedo pasar al 2, pero la verdad es que esta es una variable que podemos reducir al número que queramos y podemos ir probando. Zonas prohibidas también es muy importante y acá las zonas prohibidas pueden tener distintas configuraciones, pero una es decir, mira, ya tenemos fases construidas y cargadas en el modelo, no queremos que DeepMind intervengan las fases que ya están diseñadas y por lo tanto vamos a prohibir que en el plan minero estratégico que genere modifique esas fases o también por distintas configuraciones no queremos que entre a tal y cual zona antes de un año o después de un año, ¿ya? Etcétera. Entonces hay una serie de configuraciones que se pueden hacer para prohibir el movimiento espacial, ¿ya? Y como les mencionaba, también podemos fijar fase
y también podemos priorizar la extracción de esas fases. Es decir, le podemos decir a DeepMind, mira, estas fases ya vienen diseñadas, las vamos a seguir manteniendo. Quiero que tú pienses más allá de estas fases, pero yo también le podría decir a DeepMind, la secuencia de extracción que hoy día tiene la mina es esta, me gustaría, manteniendo las fases, ver si la macro secuencia o los ritmos de explotación de las fases podrían ser distintos y con eso mejorar el VAN o algún otro indicador económico que queramos. ¿Ya? Ahora, todo esto después se transfiere en una serie de resultados, ¿ya? Que podemos ver a nivel de mina, planta, leyes, stockpiles, etcétera, y que son los resultados que al planificador le permiten empezar a ver el comportamiento de su proyecto, de su operación frente a la problemática que se tiene. Y todo esto se puede exportar como DXF, topografía, modelo de bloque y también en Excel, ¿ya? Entonces también DeepMind tiene una gran versatilidad para poder después usar estos resultados en software de diseño, en operativizar finalmente el plan. Yo diría una de las cosas más potentes de DeepMind es su capacidad de visualización, ¿ya? Y acá, por ejemplo, estamos viendo en 3 dimensiones, ¿ya? Lo que va a ser la solución del plan. Es decir, le introdujimos una serie de parámetros técnico-económicos y DeepMind nos dijo, mira, esta es la mejor forma en términos de van de extraer este recurso. Y al momento de decirnos eso, nos entrega básicamente una vista en 3D y las vistas 2D de planta y de perfiles norte-sur, este y oeste. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ir moviendo estas vistas y se van moviendo de forma simultánea las restantes. ¿Ya? Podemos obviamente agrandar o achicar cualquiera de estas vistas y podemos ir viendo el comportamiento de las fases no solamente por fase, sino que también por periodo, por valor económico y una serie de otras consideraciones. ¿Ya? Ahora, lo interesante de DeepMind, y es una de las cosas que lo hace una herramienta moderna, es que si bien extrae bloque a bloque y toda la información al momento de diseñarla lo hace bloque a bloque, DeepMind considera el concepto de fase, ¿ya? Y permite producir fases o pseudofases más bien, que son una guía fuerte de diseño. Y por guía fuerte nos referimos a que dos planificadores mineros con la misma guía fuerte de DeepMind lleguen a planes mineros operativos similares. ¿Ya? En el caso de los pit anidados, que básicamente era esta solución, si yo le entrego a dos planificadores mineros distintos este conjunto de pit anidado, muy probablemente las fases que resulten van a ser distintas. La idea de DeepMind es que si yo le entrego a dos planificadores mineros distintos esto, las fases que resultan sean similares. Obviamente al operativizar van a haber ajustes, van a haber suavizamiento en las puntas, etcétera, pero claramente acá cada una de estas pseudofases ya cumple con ciertos criterios de largo, ancho, tonelaje, etcétera, que hace que, y obviamente alimentación a planta, que hace que yo siguiendo esta fase pueda efectivamente ir desarrollando un plan que no solamente maximiza van en este caso, sino que además cumple con todas las características que le pedimos a un plan. ¿Ya? Entonces acá en esta carta Gantt que genera de forma automática DeepMind, podemos ir viendo, por ejemplo, por fase, ¿ya? Nos podemos ir preguntando por fase, oye, ¿cuánto material tiene la fase? De este material, ¿cuánto es mineral? ¿Cuál va a ser el flujo caja? ¿Cuál va a ser el NPV que vamos a recibir de esa fase? ¿Ya? Y podemos ir haciendo eso fase por fase. ¿Ya? Ahí tengo seleccionada la fase 2. Acá tengo seleccionada la fase 3. ¿Ya? Y también, obviamente, una vez que tenemos esta fase, podemos ir preguntándonos, oye, ¿y esa fase cómo se va a ir comiendo los periodos? Mira, en los periodos se va a ir comiendo. Desde acá arriba, en un periodo, en 3 periodos voy a tener esa fase lista, que son el 2030, el 31 y el 32, en este ejemplo. Pero también nos podemos ir preguntando, oye, ¿y cuáles son los destinos de cada uno de los bloques, no de los bancos, de cada uno de los bloques en esta fase? Y Dime nos dice, mira, todo lo que es rojo va a ir a
botadero, todo lo que es azul va a ir a las plantas y todo lo que es verde va a ir a los stocks, ¿ya? Entonces, en este ejemplo particular, nosotros podemos ir viendo, bueno, cómo se va comportando DeepMind, ¿ya? Bloque a bloque para generar una alimentación a los distintos destinos que sea óptima. Y en ese sentido, esta es la diferencia de un software como DeepMind versus otros software que toman las fases diseñadas y hacen una macro secuencia de explotación por fase banco. Lo que ocurre con esos software de fase banco es que usan un concepto de curva tonelaje ley por banco. Entonces lo que hacen es que todo lo que está por debajo de un cierto tonelaje, de una cierta ley, lo mandan a botadero, por ejemplo, y el resto lo mandan a planta. En la vida real, si nosotros vamos a ver los bloques, nos podemos dar cuenta que los bloques pueden estar salpicados, ¿ya? Y eso no es muy operativizable. En este caso, DeepMind respeta la operativización, va sumando información bloque a bloque, y de hecho la información de los bloques también los podemos ir viendo bloque a bloque en la medida que ocurre, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos parados en este bloque y a la derecha dice que el valor económico de ese bloque es tanto, va a ser extraído en tal año, es de tal fase y cuál es su destino. Y también podemos ver, obviamente, la información del bloque propiamente tal, que tiene que ver con la información que venía en el modelo bloque y la información que DeepMind va a generar en otros sentidos. Ahora, esto lo podemos ir viendo, ¿ya? Fase a fase, ¿ya? Pero también lo podemos ir viendo en la evolución temporal, ¿ya? De tal manera poder ir viendo, bueno, cómo DeepMind va extrayendo el valor y cómo este valor se va reflejando, por ejemplo, en términos del flujo de caja, ¿ya? O las curvas tonelaje ley por fase, ¿ya? Para un banco cualquiera, etcétera. Entonces, toda esta es información muy valiosa que le permite al usuario también entender no, vuelvo a insistir, no solamente el valor del plan, sino que eventualmente cuál es la estrategia detrás de la macrosecuencia, la pseudofase, y eventualmente las distintas envolventes que pueden estar consideradas. ¿Ya? Entonces yo diría, esto es lo más relevante en términos de la solución. La solución es transparente, podemos ir a ver qué pasó bloque a bloque con los resultados y todo esto nuevamente lo podemos exportar como imágenes, como DXF, como modelo de bloque flagueado, de tal manera que después con una herramienta de diseño podamos ver efectivamente, oye, tomando el plan de DeepMind, operativicémoslo y veamos, bueno, cuál es el resultado final. Cosa que hemos hecho con algunos clientes y efectivamente hemos comprobado que la solución operativizada no solamente se puede ceñir bastante al plan DeepMind, sino que además no pierde tanto valor respecto a otras soluciones operativizadas cuando partimos desde PID anidados. Volviendo a la presentación, ya, y habiendo mencionado digamos, en qué consiste DeepMind, me gustaría comentarles un estudio caso que hicimos, como les mencionaba hasta la fecha, y seguimos haciéndolo. El principal usuario de DeepMind ha sido GEM, y básicamente eso porque nosotros partimos desarrollando la herramienta mirando en el futuro y nos dimos cuenta rápidamente que, como muchos de los conceptos, eh, programación dinámica, eh, algoritmos deep, incertidumbre, estaban más adelante en el tiempo que lo que la industria estaba usando, empezamos a ofrecer este software como básicamente un servicio y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Pero la idea es ahora empezar a licenciarnos porque creemos que la industria además está preparada para una herramienta de esta naturaleza porque los temas que hoy día estamos discutiendo eh, están orientados a ser resueltos de esta forma. O sea, ya no creemos que en los próximos 10 años los planes mineros estratégicos se sigan haciendo con pitanidados sin incertidumbre. ¿Ya? Y por la sencilla razón
de que no creemos que la incertidumbre disminuya, sino que se incremente. Y ya tenemos un nivel de incertidumbre geominera metalúrgica y de mercado que comparado con la incertidumbre que había 20 años atrás, es mucho mayor. Entonces, este tipo de herramientas se vuelven necesarias en el trabajo, no del día a día, porque es una planificación bien estratégica, pero sí en el trabajo que año a año hay que ir realizando. El por qué elegir DeepMind y la invitación acá no es a comprar DeepMind, sino que más bien es a probarlo, ¿ya? Confiamos que al momento de probarlo pueden efectivamente entender cuáles son los tipos de problemas que hoy día no están pudiendo resolver, que van a poder resolver con DeepMind, y también cuáles son las ventajas de una herramienta de esta naturaleza por sobre algunas otras herramientas que pudieran estar usando, que resuelven parte del problema o una parte o incluso el problema completo. Yo iría, sin redundar demasiado, ya vimos que DeepMind es versátil, permite hacer una gran cantidad de planes en poco tiempo, ¿ya? Permite incorporar gran parte, si no todas, las restricciones operativas que pudiera tener un proyecto o mina real, ¿ya? Pero, muy importantemente, permite también extraer una macro secuencia de explotación que sea operativizable y que sean guías fuertes de diseño. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es muy relevante. Todavía recuerdo el caso de uno de nuestros primeros clientes para el cual hicimos consultoría, en la cual en su proceso de planificación minera estratégica, que típicamente las compañías mineras se conoce como RDP, PEX, PEC, SLOM o de algunos otros nombres, eh, le sugerimos dividir una fase en base al resultado de DeepMind, y cuando hicieron la operativización se dieron cuenta que esa división de fases no solamente agregaba más valor, sino que muy importantemente permitía generar mineral expuesto más seguro y más confiable en la operación, ¿ya? Entonces esa mina terminó dividiendo la fase con resultados bastante importantes a nivel de plan, pero también a nivel operativo, ¿ya? Como les mencioné, hoy día ya tenemos DeepMind 5. DeepMind 5 respecto a la versión 4, yo diría mejora mucho lo que es el tema de reporting, ¿ya? Incorpora un robot que le permita al usuario configurar un número ilimitado de planes de forma muy simple para poder ver variantes de capacidades, diseño, eh, costos, etcétera, y echar a correr de forma automática todos estos planes, lo que obviamente genera que el tiempo efectivo del usuario en el computador en DeepMind sea menor, pero después además tiene un motor que permite analizar la información de un sinnúmero de planes de forma rápida, lo que de alguna forma permite rápidamente identificar dónde están los árboles más altos en el bosque, ¿ya? Eh, Tiene una serie de funcionalidades nuevas y restricciones nuevas, como por ejemplo el hecho de que ahora el usuario puede generar priorizaciones entre la mina, los stocks, etcétera. Estamos continuamente desarrollando nuevas funcionalidades que no solamente hemos definido nosotros son importantes para el futuro, sino que muchas veces los propios clientes nos hacen sugerencias de, oye, nos gustaría tener tal y cuales funcionalidades porque tenemos tal y cuales problemas. Y ahí tenemos una lista, un backlog, yo diría hoy día de alrededor de 50 mejoras eh, que hacen que esto sea vivo. Ahora, no esperamos nunca reducir el número de mejoras porque las mejoras a realizar en un software son como las reservas en minería. Al final del día uno tiene que tener varios años para adelante para poder producir. Ya lo mismo ocurre con el software, o sea, para que el software esté vivo, necesitamos siempre tener un backlog de muchas funcionalidades a incluir, mejorar, optimizar en tiempo, etcétera, etcétera. En términos concretos, yo diría una de las grandes funcionalidades que me hace prever que va a ser uno de los éxitos de la herramienta en la industria es la capacidad de integrar por primera vez a nivel de planificación minera estratégica
el concepto de riesgo ya no solamente en los precios de los commodities, sino que también en los costos de operación y muy importantemente en los modelos de bloque, ¿ya? Entonces, en DeepMind podemos incorporar la incertidumbre del modelo de bloque y con eso generar planes mineros estratégicos que no solamente tengan un mayor valor, sino que eventualmente el valor sea más robusto. Adicional a eso, esto nos permite después revisar información del comportamiento que tendría el plan ante distintos escenarios posibles y construir histogramas de Van y algunos otros histogramas que pueden ser relevantes para efectos de poder comprometer bandas de producción, bandas de valor, etcétera, y no necesariamente un valor único, que no necesariamente es lo que en la vida real vamos a obtener. ¿Ya? Yo diría esto de la posibilidad de generar planes mineros estocásticos va mucho más adelante que el resto de los software disponibles en la industria y permite construir desde la base, desde el modelo bloque, un plan que sea robusto y también un plan que permita generar flexibilidad a futuro. Dentro de los inputs estratégicos, para hacer una planificación de largo plazo, obviamente todo lo que es la integración de información, arquitectura de escenario y revisión de esa información es clave y DeepMind hemos trabajado fuertemente más de 10 años en poder asegurar que nuestros clientes puedan integrar toda la información que tienen en la herramienta en distintas plataformas, ¿ya? Desde CSV, DXF, información en Excel, manual, etcétera. Por otro lado, la planificación permite incorporar un número ilimitado de bloques, plantas, destinos, botaderos, stockpiles con características propias, etcétera, y de esa forma generar endógenamente un plan minero estratégico que no solamente tenga un envolvente, sino que más importantemente la envolvente sea el resultado de un conjunto de pseudofases que están macrosecuenciadas, ¿ya? Y algo que es clave en planificación minera estratégica, en DeepMind 5 hemos trabajado fuertemente en la visualización y en la capacidad del usuario de poder probar cada vez más. ¿Ya? DeepMind se encarga de resolver, pero el usuario finalmente es el que ingresa las opciones que quiere correr. Oye, quiero probar planes a tales capacidades, con tales syncing rate, con tales equipos, con estos parámetros de diseño, etcétera. Entonces, esas combinaciones hoy día el usuario las puede ingresar con un robot de manera muy rápida, ¿ya? Y después dejar corriendo todo el tiempo que la herramienta necesite, decenas, cientos, miles de planes, ¿ya? Y luego, muy importantemente, tiene la capacidad de poder visualizar rápidamente todos esos resultados para poder ver dónde enfocarse y dónde empezar a hacer análisis más serios en la herramienta, y una vez que ya existe convencimiento de que la solución es la que tenemos en la herramienta, exportar toda esta información para seguir con la etapa de diseño propiamente tal. Antes de despedirme, me gustaría volver a recordarles a todos y a aquellos que no lo han hecho, que dejen por favor su número, o sea, su nombre, su email corporativo de contacto y su empresa, si es que quieren recibir un demo de parte nuestra la próxima semana, que básicamente consiste en un ejecutable con el manual y videos que son de cápsula, donde van mostrando paso a paso cómo usar DeepMind, ¿ya? Así como también obviamente quedamos a disposición para reunirnos y ayudarlos en la carga del modelo bloque y la definición del primer proyecto. Nuestra idea es que honestamente ustedes revisen sin ningún compromiso, estudien la herramienta, vean el potencial. Sabemos que estamos en un buen momento en el sentido de que las empresas están buscando alternativas para sus planes de futuro, tanto en los proyectos como en las minas en operación, y estamos convencidos que DeepMind es una herramienta que no solamente es la más poderosa en el mercado en términos de la capacidad, sino que también en la capacidad de responder preguntas que otras herramientas no pueden responder, como por ejemplo,
cuál debiese ser mi planificación que genere mayor valor, pero a mínimo riesgo. O si estoy incorporando el riesgo, cuál debiera ser el resultado en términos de riesgo de la producción o algunos otros indicadores. ¿Ya? Ahora, el demo lo entregaremos por un tiempo acotado de 3 semanas. Creemos que es más que suficiente para que lo usen y lo usen bien. ¿Ya? Ahora, obviamente sabemos que eh, estamos convencidos que el uso es simple y por eso también lo entregamos como demo y que requiere, más allá de los videos, prácticamente ninguna capacitación, pese a que obviamente estamos más que disponibles para ayudarlos a cargar. Obviamente nos interesa mucho conocer ex post las 3 semanas su visión de DeepMind, lo que les gustó, lo que a lo mejor todavía no les gustó o lo que eventualmente les hubiera gustado que la herramienta tuviera. No, estoy seguro que usándola se van a dar cuenta del potencial y el poder de la herramienta, pero sin duda, y eso ha sido parte del aprendizaje estos 14 años, siempre hay posibilidades de ingresar nuevas funcionalidades, ir viendo de qué forma podemos ir mejorando esta herramienta para hacerla más versátil y útil para toda la industria. ¿Ya? Finalmente, para cerrar, simplemente recordarles que en Gem Mining Consulting ya llevamos 17 años trabajando con la industria minera mundial, con las principales compañías mineras, en 35 elementos de la tabla periódica, con más de 500 proyectos implementados. Y básicamente DeepMind ha sido uno de los software que hemos desarrollado con mayor potencial y clave en nuestra área de planificación. Finalmente, me gustaría agradecer al equipo GEM y particularmente a Manuel Cordero, Sebastián Faunde y Felipe Guzmán por el desarrollo de este webinar. Yo básicamente lo expuse, pero ellos armaron hicieron todo el trabajo previo y básicamente todo el material que presentamos. Y nada, agradecido, esperando verlos nuevamente. Y por favor recuerden que todas las preguntas que tengan de la herramienta o alguna otra pregunta que tengan de GEM, la dejan en el chat, nosotros la recibimos y nos encargaremos de poder responderlas a la brevedad posible. Y por última vez les recuerdo que todos aquellos que quieran el demo, nos dejen en el chat su nombre, su email de contacto corporativo y la empresa para que podamos contactarlos y enviarles el demo durante la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo y espero que tengan una buena continuidad de jornada. Hasta luego.